Mañana a Matías Edovitis. Muy buenos días, Matías. Muchísimo calor. Pienso que por eso vamos a tratar el tema, ¿verdad? Porque queremos hablar de las escuelas y bueno, el presupuesto de las escuelas. Y a veces es un poquito difícil tratar de ilustrar el efecto de estos presupuestos totalmente transparentes. Creo que uno podría de repente para estar mirando por dónde está haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que estaba pensando mientras venía aquí, porque aire acondicionado prendido en el carro, es que, bueno, muchas de nuestras escuelas no tienen aire acondicionado por falta de recursos, ¿verdad? Pero hemos visto en los últimos años que los veranos son más calurosos, empiezan más y más temprano. Esta primavera un poquito rara en ese sentido, pero empezó como el verano de un día para el otro, ¿no? Pasamos de 15, 20 grados a tener 30 grados. Matías, pero ahora que estás comentando esto tan importante, salones de clases donde estamos hablando de 30, 40 niños y justo nos estaban diciendo no hay aire acondicionado y con eso vamos, con esta alerta entré esta semana para que los alumnos no tienen aire en las aulas. Muy buenos días. Buenos días. Pero que, bueno, 30 años después ha cambiado el clima, ahora hace mucho más calor en esta época, y bueno, el IDF no es junto a ninguno de los otros grupos sanitarios. Tenemos que recordar, hay 60 en el municipal que todos tienen labor con. No, pero esa es más grande, tiene 579 escuelas. De estas 579 escuelas, solamente 177 fueron construidas con aire acondicionado. ¿Por qué? Porque la mayoría tienen más de 30, 40, 50 años y antes no se le agregaba la construcción. ¿No? A estas algunas sí tienen zonas con aire acondicionado, el gimnasio, la biblioteca, la oficina, etc. ¿No? Pero la gran mayoría de las escuelas hoy día, con 35 grados afuera, van a tener salones que van a tener 35 grados más adentro, ¿no? Y no llegamos a poder reducir este tipo de condición pronto, estilo, públicas, católicas, etcétera, porque no hay los fondos para hacer este tipo de construcción, ¿no? Solamente en el PBSP, para poder hacer una construcción, proyectos bueno, para tratar de agregar aire acondicionado al 400 de escuelas que tiene que agregarse, estamos hablando de 100%, ¿verdad? Y ese presupuesto no está siquiera. Y como íbamos a explicar, y está la manera de entrar al tema, han habido recortes anualmente desde que ha entrado el gobierno de Trump, y todos los años hay que hacer reducción a nivel operacional, pero a nivel de lo que se llama capital budget, el presupuesto de los elementos edificios, puertas, ventanas, ese tipo de cosas, estamos cortos también, ¿verdad? Y que estamos cortos por 4.200 millones de dólares en el programa de escudo. A nivel de la provincia estamos hablando de más de 15, 20 mil millones de dólares que se necesitarían para poder hacer todos los arreglos necesarios, todos los necesarios. Entonces, encima de estos arreglos se necesitarían los dineros extra que no se han dado, no se vislumbra cuando se van a dar, para poder hacer el arreglo para que las chicas no estén derritiéndose en este tipo de clima que hoy en día es más o menos común, ¿verdad? A ver, una de las cosas que ya se anunció, cada año se les entrega un equipo de computadoras en 5º grado, me parece, para que puedan realizar sus actividades escolares. Este equipo se lo pueden llevar a casa. Como parte de este presupuesto, como parte de este ajuste, se ha dicho no se va a invertir, no se puede invertir en nuevos equipos, entonces se va a ir reciclando todo lo que los salientes van entregando. Esto es solamente una de las cosas que se ha visto ya o se ha anunciado como parte de este ajuste o de este recorte, pero
tenemos muchísimas cosas más que ya veníamos anunciando que se iban a ver, digamos, afectadas con este recorte que ya se prevía para este nuevo ciclo. Y esto mismo, ¿no? Entonces, hay, por tener un poquito de transparencia, yo soy uno de los miembros del directorio de Supumber y voy a estar hablando de mi perspectiva. No todos los votos fueron unánimes, ¿verdad? Este elemento yo estaba en contra de hacer reforma. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un proyecto que tiene años, que son los años se le da un laptop, es relativamente barato, pero se le da a todos los estudiantes de grado quinto y grado noveno, ¿verdad? Entonces, cuando entran alrededor de lo que se llama middle school, antes, quinto, y luego cuando entran a secundaria, ¿verdad? Y esto es por razones de equidad, no todos los estudiantes los que han estudiado van a tener padres que puedan comprarle el equipo necesario para que puedan participar en todo este programa. Entonces, este Chromebook viene simplemente con algunos de los apps que se necesita para estudiar, para entrar en el Wi-Fi de la escuela y poder hacer todas las tareas que se necesitan hacer, ¿verdad? Bueno, cuesta unos 5 millones de dólares anuales. Lo que se hizo es que supuestamente una pausa de un año para estudiar, analizar el proyecto y luego ver cómo poder continuar de una manera que siga llegando a todos los estudiantes. En este momento lo que se propone es que en vez de darle dos hasta 15 más o menos los estudiantes se le dé grado séptimo, y supuestamente este curso debería durar 5 años, de séptimo a secundario, grado 12, lo cual me parece inverosímil. Por estas muchas otras razones yo voté en contra, la verdad, pero este es uno de los elementos. ¿Por qué? Porque cuando empezó el programa de esos grupos a hacer su conjunto dentro del cálculo, la proyección, era que íbamos a tener un déficit de 70 millones de dólares. Esto en un presupuesto de 3.500 millones parece no ser un monto muy grande, pero realmente la mayoría de los gastos son de salarios y gastos fijos, ¿verdad? Hay que pagar la electricidad, hay que pagar los salarios. Todos estos salarios realmente abarcan el 85% más de lo que es el salario. Entonces deja muy poco espacio para todos estos otros elementos que dan de alguna manera un beneficio grande a lo que es el sistema de educación, para darle mejores herramientas a los estudiantes, ¿verdad? Esto es algo que ha sido muy difícil, ¿verdad? Por todos los años tenemos la misma conversación y a veces parece un disco rayado. Podría haber agarrado realmente una entrevista hace un par de años para hablar del tema y hubiera parecido bastante similar a lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque todos los años pasa lo mismo. El presupuesto que se recibe a nivel municipal de la provincia de educación, de los fondos, todos los años llega con una reducción del presupuesto, ¿verdad? Y la reducción no es obvia, no es clara, no es menos dinero que el año pasado, siempre es mucho más. El problema es que lo que es el aumento eficiente menor de lo que es la inflación. Uno lo entiende ahora, con la inflación lo que ha sido ganando en los últimos años, uno lo sabe, ¿no? Si uno recibe un aumento salarial del 1%, en estos últimos años se entiende que es una reducción salarial, porque la inflación ha estado en el 3, 5, 7%, ¿verdad? Bueno, nosotros venimos recibiendo un 1.8, 1.9, 1.7, como aumento todos los años, 1.8. Y esto ha sido en términos reales, en términos de lo que es el mundo de tres dimensiones en que vivimos, una reducción, a pesar de que, de nuevo, en los 4 ministros de educación en los últimos años, habla de la misma manera que los premios de educación y dice, no, pero este aumento es el aumento más grande de la historia de Ontario. Bueno, pero esto es como cuando yo voy a supermercado y digo, bueno, yo nunca he gastado tanto en comprar huevos. No quiere decir que esté comprando más huevos o más leche.
O que más barato. Han aumentado. Claro. Y en eso estamos todos los años peleándonos, tratando de decir, por favor, que más dinero para... Aquí también se anunció que se espera que un programa de apoyo a la asistencia reduzca los costos relacionados con las bajas por enfermedad. ¿Qué significa esto? Sí, una de las críticas grandes que el público, el Ministerio de Educación, bueno, de esos grupos de ministros, otros grupos, han tenido o visto un aumento de ingresos en aspectos, ¿verdad? Entonces, licencias por enfermedad, ¿verdad? Entonces, uno tiene derecho, dependiendo del contrato, del lugar donde trabaje, uno a tomarse días por enfermedad, ¿verdad? Y aparte, bueno, en el contrato que tenemos en pronto, ya que estamos, el contrato lo firma el Ministerio de Educación, lo firmamos nosotros, que da docenas de días, potencialmente, a nuestros empleados para tomarse las enfermedades. Para unos dictados, etcétera, uno puede pedir muchos días por enfermedad. Y desde COVID hemos visto una extensión de la cantidad de días que se están tomando, y eso nos causa gastos que no son cubiertos por el momento que tenemos, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos 3 años es una reducción marginal, ¿verdad? Que ha sido algo drástico, no hemos vuelto a los tipos de tarifas antes de COVID, pero hemos visto una reducción, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de millones de dólares, ¿verdad? Porque el pequeño porcentaje es un presupuesto de cientos de millones de dólares, igual sigue siendo importante, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos una reducción de millones de gasto, este año estamos viendo una reducción un poco similar, y se previene que el año sea la reducción. Pero esta reducción no da abasto para cubrir todos los otros gastos. Esto es algo que todos los años, de vuelta, como disco rayado, repitiendo el mismo tema. ¿Por qué? Porque nunca podemos llegar a un punto donde podemos superar. Nunca llegamos a un punto donde está el dinero para comprar todo lo que uno necesita. Y en esto estamos haciendo reducciones pequeñas, en ciertos sentidos, porque los montos son tan grandes en relación al total del presupuesto, de miles de millones de dólares que actualmente se suman, pero no llegamos a subir el margen, ¿no? Entonces, ahí estamos, quitándole tapas a estudiantes con la potencial de que no tengan los lapsos con pandemia, porque al fin y al cabo no llegamos a subir, ¿no? Pero no solamente hay eso en juego, ahora vamos a seguir platicando qué otras cosas se van a ver afectadas con esta reducción, porque como bien dices, cada año hay una reducción fuera de tener más presupuesto. Y entonces ya veníamos platicando que también los programas extra clases también se iban a ver afectados. Entonces regreso yo contigo con esta información. Vamos a hacer una breve pausa.
este tema que hoy le hemos traído aquí nuevamente. Ya se anunció el ajuste de este presupuesto que tendrá para 2025-2026 TDSB y platicábamos de algo tan básico como lo que hoy está sucediendo con este calor, donde no hay aire acondicionado en las escuelas, donde los padres optan por no mandar a los niños porque no hay forma de ventilarse dentro de las aulas. Y nosotros te compartíamos que recibimos un correo diciendo se van a apagar las computadoras, se va a tratar, obviamente, que se llevara agua extra para los niños, que se fueran muy ligeros, pero esa era una de las medidas que pudieran tomar al interior de la escuela. Estamos hablando de salones que, como ya decíamos, 30, 40 niños por salón. ¿Qué otras cosas se van a ver afectadas después de que ya se impusiera este recorte al presupuesto para TDSB? Claro. Entonces, para darle un poco de sabor de la conversación que tenemos, porque estoy en el comité de finanzas dentro del TDSB, y no los aburro hablando de la escuela idea sobre todos los elementos pequeños que hay en el sistema, ¿no? Pero, así, por decirlo así, los puntos principales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un ejemplo. El manual de School Board, el Ministerio de Educación no da dinero para las piscinas. Entonces, desde años, hay millones de dólares, se viene sacando de otras partes, ¿no? Y ahí vamos llegando a fin de año, por decirlo así. Bueno, este año no había manera de llegar a fin de año y tener las piscinas sin hacer reducciones en otros elementos. Y una de las propuestas de parte de gerente, uno puede decir, bueno, de repente podemos cerrar las piscinas. Con esto tenemos todo tipo de noticias. El ministro de Educación salió diciendo que él iba a proteger a las piscinas y no iba a dejar que se cierren, etc. Cuando sus mismos administradores del Ministerio de Educación son los que nos mandan a nosotros mejorando con la lista de elementos que ellos dicen no se considera core education como el elemento central de la educación, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, bajo esa definición las piscinas no tienen fondos. No nos dan los fondos, no restan, por decirlo así, a través de los medios, y encima aquí estamos nosotros tomando para salir. Hemos encontrado una salida, vamos a ver de repente si podemos alquilar parte del uso de las piscinas, otras partes si hay fondos para poder mantener abiertas todas las piscinas que tenemos ¿no? Ese es uno de los elementos, ¿no? Y bueno, ahí uno dice, bueno, pero la piscina es un lujo, en cierto sentido, pero yo, por ejemplo, estudiante hace 2 veranos ya, en un viaje de campamento, porque no sabía nada. Exacto. Un accidente, cayó el agua y la manera que otra gente y aprender a nadar es algo que puede salvar de la vida. Así es. Saber nadar es algo que todos los niños necesitan, ¿verdad? Pero por lo menos no ahogar, tener ese nivel básico, ¿verdad? Y esto es importante, y que todos nuestros niños puedan pasar por ese tipo de filtro para aprender a nadar, ¿verdad? Porque al final, bueno, y eso es un
Ujú. efectos de este tipo de recortes que se enfrentan a gente como yo, y en Colombia y en otras partes. Porque tenemos que recordar, prácticamente todos los fútboles voluntarios tienen algún tipo de Y platicábamos que también fuera de contratar o aumentar la plantilla de los maestros, que también es básica o necesaria, también se iba a hacer la reducción de la contratación de nuevo personal. Esto también quedó ya establecido en este nuevo anuncio por el presupuesto. Sí, los números en términos de los contratos, de lo que tiene que ver con una aula normal, medio, fueron cambiados con un porcentaje bastante chico, pero tiene un efecto grande, realmente miles de empleados, ¿verdad? Miles de maestros. Entonces, hasta cierto punto, sí, lo que no hemos visto es, ¿cómo decirlo en español? No vamos a ver aumentos grandes de estudiantes por clase. Está previsto porque eso está controlado a nivel del ministerio. Entonces nosotros tenemos que regirnos por una cosa. ¿Dónde vamos a ver ciertos cambios? Y esto es muy controversial y nosotros como aquí votamos en contra de esto. Sí. Fue en algunas clases donde se da asistencia especial. Son niños que necesitan mucho más asistencia por todo tipo de razones de desarrollo mental, ¿verdad? Entonces, en alguno de estos espacios vamos a ver aumentos y ya no se puede. Un instructor a 8 estudiantes vamos a pasar a tener un instructor con 10 estudiantes. Y en este tipo de casos puede ser mucho más... Todo un reto, claro. Pero también hemos visto cambios a otros programas, ¿verdad? Uno de los programas que se quería reducir, porque de vuelta no entra dentro de la definición que está en el ministerio, ¿verdad? Porque eso de vuelta era un programa que tenía por año, que no están todas las escuelas, pero están algo así como 2/3 de todas las escuelas primarias, que es lo que se llama Generate Music Program. Este programa es básicamente un programa donde llegan músicos, no son maestros, y enseñan música, donde de repente no se encuentra un maestro que pueda hacerlo, por ejemplo. Entonces, gente que trabaja pronto y todo tipo de cosas, y ellos enseñan música a nuestros estudiantes. En mis escuelas, por ejemplo, todas mis primarias tienen estamos hablando de cientos de espacios donde se enseñan música, donde de otra manera no había clases, ¿no? Y se estaba hablando de cortar el programa completamente, lo cual generó mucha controversia, porque ¿cómo no enseñarle música al niño? Cuando la música se sabe que es un elemento tan positivo para realizar. Cuando la música es vida, cuando la música es necesaria, porque somos humanos y nos gusta la música, ¿verdad? Cuando la música tiene que ser parte de la educación en un sistema público. Bueno, este programa pusimos en pausa y estamos estudiando maneras de repente de poder generar un futuro mejor programa sin crear reducciones. Entonces, en vez de ser una reducción de 5 millones por ahí, si quieren invertimos mucho más, entre y vamos a ver cómo hacer. Creamos un nuevo programa que sea más factible y más sostenible. Aquí también tenemos los departamentos centrales reducirán a 9.500 millones de dólares el gasto en gastos operativos, que de acuerdo con la Junta tendrá un impacto limitado en los servicios. Sí, y eso es más controversial en este sentido, ¿verdad? Porque el Ministerio de Educación sale y dice, bueno, estamos tratando nosotros, si yo quisiera, reducir el servicio directo de enseñanza al niño, en vez de recortar el presupuesto central, como si hubiera un presupuesto central mágico que se pudiera simplemente quitar por encima 30, 40 millones de dólares para llegar a balancear, ¿verdad? Porque empezamos en 70 millones de dólares, el último que tenemos que encontrar para balancear es 75 millones.
cuando se habla de reducir lo que es el elemento central de las instituciones públicas, eso genera controversia, porque somos organismos grandes, gerentes, nadie le gusta los gerentes, para famosas instituciones grandes. Entonces yo tengo maestros que dicen, no, tenemos que reducir la educación, superintendentes, etc. Pero se puede esto hacer una vez cada tantos años, no se puede hacer porque las instituciones burocráticas necesitan gente que administre, que ejecute, que haga, que lleve, ¿verdad? Y sin hacer esto, no funciona. Necesitamos gente que trabaje, necesitamos gente de buena calidad que pueda generar proyectos que ponen las líneas de entrenamiento, la administración. Esto puede sonar completamente aburrido para aquellos que están escuchando, pero al mismo tiempo es lo que hace que genere un sistema público, ¿verdad? Y estamos en una época de austeridad permanente en este país ahora. Entonces siempre vienen y dicen, no, tienen que cortar. Y siempre hay que buscarle la culpa a alguien. Cuando la culpa no es de los gerentes centrales del programa de fútbol, que no haya aire acondicionado. Ellos quieren que haya aire acondicionado, pero no les dan el dinero y bueno, no tienen manera de mágicamente generar dinero para pagar los 5 millones que necesitan para esto. De la misma manera que no tienen dinero para mantener el nivel de servicio. Si vamos a ver clarísimo, hemos venido reduciendo el nivel de calidad de educación pública por años. Y este recorte que se hace actualmente no es tan dramático que genere seguramente las noticias que necesitaría para cambiar la dirección, pero es real y ocurre todos los años. Matías, vaya que van a tener todo un reto para este ciclo 2025-2026. Gracias, como siempre, por traernos estos temas aquí a CHHA. Nos estaremos reuniendo contigo la próxima semana. Ahí nos veremos y bueno, y todos aquellos que están escuchando encuentran una propuesta que ojalá se cuide porque los calores ya va a ser. Te agradezco la información y un excelente día para ti. Cerramos.